Mis amigos, en el tema de hoy quisiera hablarles acerca de una inquietante pregunta que insistentemente nos hacen nuestros amigos. Frecuentemente nos preguntan qué creemos nosotros acerca de la Virgen María. Como este es un programa de orientación cristiana y es un programa donde nuestra finalidad es poner a las personas en contacto directo con la verdad, y la verdad es la Biblia, obviamente. Entonces quisiera en esta tarde darme un tiempecito para explicarles un poquito cuál es nuestra creencia fundamental acerca de la Virgen María. En primer lugar, tenemos que advertir con toda honestidad que nosotros los cristianos no es que adoramos o veneramos a la Virgen María, simplemente la respetamos. ¿Hacia atrás? Solo cuando habla se pega demasiado el micrófono Y retumba. y deja Ok, entonces de acá. estaba muy cerca, entonces si se retira un poco más, Ahí por ejemplo. dele, vamos. El tema que estamos tratando en esta tarde es acerca de la Virgen María. ¿Está mejor ahí? Ya, ¿O un poquito más acá? un poquitito más, acérquense, más. ¿Ahí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, yo voy a tratar de hablar un poquito más duro también, ¿no? Así, hoy sí está bien. Ok. Bueno, entonces espérate, me ubico otra vez en el... Ok. Mis amigos, para mí es un grato placer volver a conversar con ustedes. Ustedes saben que este es un programa cristiano, un programa de orientación espiritual, donde quisiéramos de todo corazón darles información y responder muchas de las preguntas que ustedes nos hacen con mucha frecuencia. Entre esas preguntas que constantemente están llegando a nuestra mesa, está acerca de si nosotros creemos en la Virgen María. Obviamente, cuando nosotros respondemos a esta pregunta, lo primero que hacemos es recalcar el hecho de que nosotros los cristianos, los que nos guiamos por la Biblia, no es que adoramos a María, no es que tenemos a María como veneración, ni la aceptamos como Dios del universo. Pero sí tenemos que aceptar, obviamente y con toda honestidad, que María es una mujer santa, o fue una mujer santa, pura, que Dios escogió como la persona más idónea para traer en su seno al Salvador de la humanidad, que era Cristo Jesús. Dicho en otras palabras, cuando Dios se vio la necesidad de enviar a su Hijo al mundo, ese Hijo querido, su Hijo único, no lo puso en cualquier mano, ni en cualquier familia, ni en cualquier circunstancia. Dios puso a su Hijo, al venir a este mundo, en un seno de una familia sagrada, de una familia que temía a Dios, una familia que tenía alto respeto por la voluntad del Señor. Entonces, esto nos hace pensar que María fue la mujer más santa y más idónea que pudo responder a esa inquietud que Dios tenía para enviar a su Hijo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que decir acerca de la Virgen María, pero voy a tomarme primeramente un tiempo para explicarles que aunque hay muchas organizaciones marianas que defienden a capa y espada al asunto de la adoración a María, sin embargo, son instituciones que prácticamente no ponen en práctica, valga la redundancia, no ponen en práctica algunos de los conceptos y de las actitudes y de las prácticas de la Santa Virgen María. Por ejemplo, el asunto de la pureza. Supuestamente María tenía, o debió haber tenido unos 22 a 23 años, o tal vez un poquito menos, cuando el ángel se le apareció y le informó acerca de esa misión tan grande de traer a este mundo al Hijo de Dios. Ella iba a quedar embarazada por un buen tiempo, era un parto normal por el Espíritu Santo. Pero María hasta ese momento había permanecido pura. Y yo pregunto a veces, ¿por qué los jóvenes y las instituciones marianas que tanto hablan y que tanto veneran a María, por qué no imitan por lo menos en ese punto de la pureza y la santidad? Hay muchas personas que a los 18 años ya son casi pervertidos sexuales. Son personas que no han tenido desde el comienzo de su vida una actitud de pureza y de santidad. Bueno, señores, María nos dio ese noble ejemplo. Los jóvenes tienen que permanecer puros antes del matrimonio. Tienen que abstenerse de toda circunstancia sexual impropia o controversial para ir al matrimonio con esa sagrada responsabilidad de la pureza, de la virginidad. La virginidad no solamente se refiere a las niñas, se refiere también al varón, porque realmente es un asunto moral que Dios va a exigir. Y repito, María nos dio ese noble ejemplo de ser puros antes del matrimonio en lo que respecta al asunto sexual.
Otro punto importante que debemos nosotros imitar de la Santa Virgen María es la obediencia perfecta a Dios. Cuando Dios le manifestó a María lo que iba a hacer, simplemente María no rechazó la voluntad de Dios, sino simplemente llegó a la conclusión de que si eso venía de Dios, había que hacerlo, aunque no estaba muy de acuerdo con ello, aunque le daba miedo o cualquier circunstancia adversa. Señores, y otro punto importante es que María reconocía la necesidad de un Salvador. Según la Biblia, María no es salvadora, porque María necesitaba un Salvador. Acuérdense ustedes que cuando el ángel le habló a María y le dijo de lo que iba a pasar con su embarazo, ella siempre dijo: he aquí mi Dios, mi Salvador. O sea, María, en lo más profundo de su corazón, reconoció que todos los seres humanos necesitan un Salvador. Ella, como humana, necesitaba un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nadie puede salvar a otra persona. No son las obras de la carne las que nos llevan a la justificación, sino la fe en el Hijo de Dios y la obediencia a sus santos mandamientos. María entendió eso perfectamente. María necesitaba un Salvador y lo expresó más de una vez. Expresó la necesidad de un Salvador. Yo pienso, señores, que los cristianos deberíamos nosotros, en primer lugar, aceptar que necesitamos un Salvador. Hay muchos cristianos que se creen ya salvos por sus buenas obras. Pero, señores, las buenas obras no salvan a nadie. Las buenas obras, si no van acompañadas de un verdadero arrepentimiento y una completa dependencia a Dios y el resultado de la entrega y la obediencia a Dios, las obras no tienen absolutamente ningún valor. Por otra parte, hay algo que yo no le encuentro explicación y es lo siguiente. Las organizaciones marianas, que hablan mucho también acerca de la Virgen María, guardan un día totalmente diferente al que guardó María. Ustedes pueden leer la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, a eso me refiero, el Nuevo Testamento, y ustedes se van a sorprender que el día de adoración que ella tenía hacia su Dios era el día sábado. Los evangelios dicen que María guardó el sábado conforme al mandamiento de Dios. Ahora oigan este cuadro: María necesita un Salvador, pero entendió que necesitaba ser obediente a los mandamientos de Dios. Y acuérdense ustedes que la observancia del sábado es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. El cuarto mandamiento nos lleva a observar el día de reposo tal como el Señor lo enseñó en el monte del Sinaí. Por otra parte, María se sujetó entonces a ese día de reposo. Y es más, fue tan fiel la observancia de María hacia el día de reposo que los evangelios dicen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario ya era un viernes de tarde. Y como la costumbre judía era y sigue siendo, según la Biblia, guardar los días de tarde a tarde, María, al ver que su hijo estaba muerto en la cruz, simplemente se limitaron a bajarlo, y María, por respeto al santo sábado de Dios, no se encargó de los arreglos físicos del cadáver, sino volvió a Jerusalén junto con los otros apóstoles, las otras mujeres, y dice la Escritura, y guardaron el sábado conforme al mandamiento. María guardó el sábado como día de descanso. Y si esto es así, ¿por qué las organizaciones marianas, por qué las organizaciones jesuitas que defienden a María, por qué no guardan el día que María guardó? Eso es un asunto, señores, que debería tener una explicación clara para todos los feligreses de las diferentes iglesias católicas. Por otra parte, si hay algo digno también que debemos nosotros imitar de María, era su plena confianza en la palabra de Dios. María guardó y se sujetó a la voluntad de Dios expresada en este santo libro que es la Biblia, la palabra de Dios. María en ningún momento echó por tierra las grandes verdades de la Biblia. Por eso, en ese sentido, pienso yo que debemos nosotros imitar en todos estos aspectos a María, en su pureza, en su obediencia a Dios, en el hecho de que se sujetó a guardar los mandamientos de Dios, que defendió la palabra de Dios. En fin, pero hay otras cosas, señores, que necesitamos nosotros aclarar con ustedes, nuestros amigos. Repito, este es un programa cristiano y nuestra única norma, nuestra única regla para poder hablar de las cosas espirituales es la Santa Biblia. Mi amigo, no acepte nada a menos que esté respaldado por la Biblia, y no con un solo versículo, porque cualquiera puede torcer cualquier parte de la Biblia y de ese versículo mal interpretado poder hacer una verdadera doctrina. Cuando nosotros profundizamos, por ejemplo, el estudio de la Santa Virgen María, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas, y unas verdaderas sorpresas que van a ser incógnitas para muchas personas. Por ejemplo, una de las primeras sorpresas que nos vamos a encontrar es que la veneración
a la Virgen María fue algo desconocido en el grupo de los apóstoles y de los primeros cristianos de la era cristiana, valga la redundancia. Dicho en otras palabras, tuvieron que pasar más o menos unos 400 años, 4 siglos, para que se empezara a hablar entre algunos cristianos acerca de la adoración a María. La primera vez que se tiene conocimiento de la adoración de María fue en el concilio de Éfeso, en la Basílica de Teótocos, en el año 431. Históricamente sabemos que ahí comenzó la atención de algunos cristianos